sabio que nosotros, teniendo algún dolor de cabeza, vayamos a ver a un ingeniero eléctrico? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que muchos de nuestros problemas no se resuelven porque vamos a la fuente equivocada. Lo que quiere decir que si tenemos un dolor de cabeza, no se le ocurra ir a un ingeniero eléctrico porque él no estudió eso. Y lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos que Dios creó cada cosa con un propósito específico, nos adjudicamos muchos males. Pero más triste es que nosotros tengamos la palabra de Dios para resolver nuestros problemas, nuestras desavenencias, nuestros desacuerdos, y vayamos a la fuente equivocada. Espero que hasta aquí usted pueda comprender que no se resolvería ningún problema, porque Dios creó cada cosa con un propósito específico. Esto era lo que tenía que sufrir el apóstol Pablo. Ya entramos en la parte final del capítulo número 25. Ya hemos visto todo el desarrollo del juicio del apóstol Pablo, y ahora la decisión si Pablo es inocente o culpable está en manos de personas totalmente mundanas que nunca habían estudiado la ley, con dolor de cabeza yendo a un ingeniero eléctrico. ¿Cómo es posible que la decisión, si Pablo había violado la ley, había profanado el templo y había dicho que no se debían circuncidar, estaba en manos de personas que no tenían absolutamente nada que ver con esa ley, porque no la bebían, no la creían y mucho menos estaban interesados en cambiar? Abre tu Biblia en Hechos de los Apóstoles 25, del 13 al 27. Dice la palabra del Señor: pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron las acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte. Y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo
dice Festo, al enviar un preso, no enviar también de los cargos en su contra. Vemos en estos versos que Lucas nos narra cada evento del juicio de Pablo. Y yo he querido ir detallando paulatinamente cada evento. Hace algunos domingos, una hermana me preguntó si yo estaba predicando el mismo sermón. Y usted se ríe. Y en ese intervalo de conversación, la persona que estaba al lado dijo, no, el problema es que es el juicio del apóstol Pablo. Es importante saber en qué secuencia nosotros estamos yendo. Lucas no solamente narró el desarrollo y el proceso de juicio del apóstol Pablo, sino que también Lucas narró el proceso judicial de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Lucas, como escritor en esta narrativa histórica, él no quiere dejar ningún detalle fuera de lo que le aconteció al apóstol Pablo. Por eso es que tanto Lucas como yo hoy queremos compartir contigo detalladamente los principios que en aquel entonces fue de mucha importancia, pero que hoy siguen siendo de gran necesidad para la iglesia. Lucas quiere demostrar la inocencia del apóstol Pablo y que la iglesia futura que iba a leer esto en cualquier lugar del mundo vea que a veces la inocencia, la santidad nos termina condenando delante de personas que no tienen nada que ver con la ley ni nada que ver con el evangelio. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parte del juicio del apóstol Pablo? Número uno, los mundanos analizan las decisiones de los religiosos. Personas que no tenían nada que ver, ahora las que tienen que tomar la determinación. Y Lucas detalla de tal manera todo esto que no quiere que ni la audiencia que está allí con tanta pompa ni nosotros nos perdamos la belleza. Así que Lucas dice que Festo lleva el caso de Pablo al rey Agripa. Y la razón por la cual Festo ve que Pablo no llevó o no tiene ninguna acusación válida es porque él está consciente que no lo tiene. Y los versos que leímos dice que él investigó, está perturbado, es absurdo, no encuentro nada de lo que decían que él tenía. Yo pensaba que eran crímenes, pero a la vez cuando se presentan estos crímenes, yo suponía. Todo este lenguaje, Lucas lo deja muy claro. Este rey Agripa era el hijo del rey Herodes, el que le dio muerte a Jacobo e intentó asesinar a Pedro. Capítulo 12 de Hechos. Su abuelo era Herodes Antipa, quien decapitó a Juan el Bautista y quien juzgó a Jesús. Fue nieto, este Agripa, era nieto de Herodes el Grande, el que ordenó la matanza de los niños en Belén cuando se enteró que había nacido el rey. Sigue muy de cerca esa línea a los discípulos del Señor Jesús. De manera que Berenice era la hermana de Agripa, gobernador de Judá, pero para aquel entonces se rumoraba que tenían una relación de incesto. Eran hermanos y se rumoraba dentro de la comunidad judía y dentro de toda Judea de que ellos estaban teniendo relaciones sexuales. Grandes historiadores dicen que a raíz de este rumor ella se casa con el rey de Cilicia, Plemo, y cuando pasa cierto tiempo abandona a este rey y vuelve a palacio con su hermano Agripa. Lo que te quiero decir es que los judíos sabían todo esto. De manera que Pablo es llevado ante Agripa, como Pilato había sido enviado a Herodes. Como Jesús, había sido enviado por parte de Pilato a Herodes. Lucas 23:7. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Después de todo, Festo dijo: me parece irrazonable enviar un prisionero y no exponer los cargos en su contra. Por aquel tiempo,
la ley romana exigía un juicio justo a cada persona. Lo que quiere decir que cada persona no tenía el derecho de quedarse callado. Todo lo contrario, la ley romana o la Pax Romana, que era el tiempo en el que Roma disfrutó de una paz, exigía los derechos de todos los acusadores. De tal manera que a la hora de presentar cargos contra el acusado, este acusado tenía todo el derecho de defenderse. Aparentemente podemos pensar hasta cierta medida de que Festo estaba muy conectado con los derechos humanos del reo de ese momento, pero no es así. Se equivocó porque él sabía que no tenía ningún delito. Él debía haberlo puesto en libertad, porque una vez, otra vez, Festo está consciente que Pablo no tenía delito. Festo no tenía ningún interés en dejar libre a Pablo. Agripa y Berenice no les importaba mucho lo que sucedía. Como gobernador de Judá solo querían brillar con mucha pompa. Y la palabra pompa que Lucas escribe acá en el verso 23 es la palabra fantasía de un espectáculo. Y proviene de la raíz del orgullo, la soberbia, la egolatría. Lo que quiere decir que en ese momento en el cual están siendo como que haciendo entrada en el templo, hay un poco de arrogancia de parte de Agripa. Hay un poco de arrogancia, de egolatría por parte de Berenice. Por eso es que Lucas dice, entraron con mucha pompa, con mucha fantasía, con mucha soberbia. Así nos describe Lucas todo ese espectáculo fantasioso y de mucha pompa para hacerle juicio a un inocente. Los acusadores de Pablo estaban en peligro de ser acusados por perjurio contra un ciudadano romano, pero seguían presentando solo asuntos de opinión, ni siquiera relevantes a la hora de la constitución de Roma. Así que Festo decide explicarle al rey Agripa sobre la situación de Pablo. Le dice que las acusaciones que presentan no tienen validez ninguna y que no son las que él suponía, sino cuestiones de religión, cuestiones de la ley y cuestiones déspotamente de un tal Jesús que murió y dice Pablo que está vivo. Un poco déspota Festo, por eso es que creo que no tenía ningún interés en dejar libre al apóstol Pablo. Lo que Pablo predicaba era la verdad que no tenía cabida en la mente de aquellos oyentes. Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. Por tanto, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es la suma de toda la importancia del Nuevo Testamento. Era lo que Pablo continuamente predicaba como mandato del Señor Jesús. Recordemos que este mismo Jesús que está vivo, el cual Pablo predicaba, fue el que se le presentó camino a Damasco y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Un muerto no puede hablar. La convicción que el apóstol Pablo tenía sobre la vida del Señor Jesús no le permitía quedarse callado. Todo lo contrario, era el combustible que Pablo necesitaba para pagar un alto precio. Y en cuanto a las acusaciones, no solo Festo encontró nada que pudiese sentenciar al apóstol Pablo a muerte, porque la sentencia ni siquiera es el 10% del salario mínimo. Era que ese hombre debe morir. Ellos no querían otra cosa que no sea la muerte del apóstol Pablo. Pero el comandante Claudio Lisas en Hechos 23-29 también dice lo mismo acerca de Pablo. Y allí es que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera la muerte o prisión. Anteriormente, cuando acusaron a Pablo, Galión, el gobernador, también se mostró en desacuerdo con los acusadores. Hechos 18:15.
Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Pero nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra que todo esto nos debe pasar. En Mateo 10, 18 al 20, nuestro Señor Jesús nos lo dijo. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No seremos nosotros los que estaremos hablando por nuestro propio intelecto, sino el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos proporcionaría las palabras adecuadas para no negar a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo ha hecho durante todo el proceso de su juicio. Gracias a Dios que en su palabra nos dice que no nos preocupemos. Sí, pastor, pero eso lo dijo Pablo, lo dijo Jesús. Y quizás no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero en ese momento te digo que no te preocupes. Por eso es que es importante, sabiendo que no es fácil, prepararse, ejercitarnos para la piedad, porque va a llegar el momento en que nos van a acusar. Y nos van a acusar sin pruebas. Y nos van a llevar frente a tribunales. Y nos van a cuestionar por ser una iglesia diferente a la del mundo. Por no vivir como viven las demás iglesias. Esto nos va a ayudar a comprender que tenemos que estar edificándonos continuamente. El nombre de Jesús, por lo tanto, no solo da salvación, sino que también muchos rechazarán su nombre, lo que hace que la salvación para muchos sea un conflicto y produzca ira. La segunda enseñanza que hoy Lucas nos muestra en su narrativa histórica es que muchas veces los mundanos aparentan estar interesados en cuestiones religiosas. Muchas veces Agripa se interesa por lo que Festo le dijo y por lo que Pablo tiene que decir, y él quiere escuchar. Pero siempre ha sido así, tanto Herodes como Agripa, Herodes con Jesús, Agripa con Pablo, ambos deseaban escuchar qué tenían que decir, pero sin ningún interés de cambiar sus vidas. Mira lo que dice Lucas, el mismo que escribe Hechos de los Apóstoles, 23:8. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. No tenía ningún interés en cambiar Herodes, para nada. Esto nos enseña que muchas veces, cuando hay un litigio entre los cristianos por cuestiones de religión, muchos se interesan por saber, pero no están interesados en cambiar. No cambió Herodes, no cambió Agripa, no cambió Berenice. Y este es uno de los grandes problemas que enfrentan los cristianos hoy en día. Litigar ante incrédulos los problemas de la iglesia o de cualquier líder cristiano, y esto no debería ser así. Ya que me pregunto, y sé que tú también podrás preguntarte, ¿qué entendimiento podría tener Berenice y Agripa y Festo de la ley para que ellos resolvieran los problemas que eran cuestiones de la ley y de un tal Jesús que Pablo decía que había resucitado? Estoy seguro que no vas con un dolor de cabeza a un ingeniero eléctrico. Puedes morir con un corrientazo. Así que al hablar delante de ellos los problemas de la iglesia o de la religión, sería incrementar más su incredulidad y aversión a la iglesia y a la palabra de Dios. Y esto sucede muy a menudo. Muchos cristianos no son discretos en este punto. Así le pasó a los judíos que llevaron este problema, este litigio, a personas que prácticamente no entendían absolutamente nada. En cuanto a Festo, no era judío ni entendía nada de lo que estaba pasando. Pero en cuanto a Berenice, se decía que tenía una relación incestuosa con su hermano el rey Agripa.
En cuanto a Agripa, era gobernador y se decía que era el esposo de su hermana. Miren, eran este tipo de personas los que debían decidir si Pablo había violado la ley. ¿Están locos? Claro que comparto contigo este criterio. Porque ¿de qué forma? ¿Cómo lo harían? Si no estaban en condiciones ético-moral para saber si el apóstol Pablo había violado la ley o no, ¿cómo? Dos hermanos que están teniendo relaciones sexuales prohibidas por la ley van a entender la ley que los judíos están diciendo que el apóstol Pablo ha violado. Si no han leído todavía ninguna de las promesas del Antiguo Testamento porque no les interesa, ¿cómo entenderán que ese Mesías que vino, que murió y resucitó, está vivo? Si ellos no han leído todavía ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es capaz que estas personas fueron allí? Tampoco se interesaban en saber qué decía la ley. En los registros de Lucas no vemos que Lucas nos dice: y Festo abrió el rollo. Agripa mandó a buscar el rollo de Isaías para ver si los judíos decían la verdad o Pablo era culpable. Además, por aquel tiempo los judíos sabían que Berenice y Agripa tenían una relación incestuosa. Se rumoraba mucho eso en la comunidad judía, y eso era penado y prohibido por la ley. La misma ley por la cual estaban condenando a Pablo, la misma ley que ellos estaban violando. ¿Vas entendiendo? Por eso mi sermón es claro: cuando los asuntos religiosos lo deciden los mundanos, es muy triste. Levítico 20:17, miren lo que dice: si alguno toma a su hermana, Agripa lo hizo, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa, ¿te imaginas tú cuán abominable es esto? Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Estaban llevando allí a un hombre inocente a que fuera juzgado por estas personas. Los mismos que sabían que algo mal existía en ellos, ahora son ellos los que tienen que decidir si Pablo es inocente o culpable. Yo me pregunto hasta qué punto es capaz de llegar el hombre. Nunca caigas en las redes de este engaño. Tristemente, muchos cristianos no toman en cuenta este gran detalle. Cuestionan a la iglesia, a los hermanos, o invitamos a alguien a la casa y planteamos la decisión que el pastor tomó, y ahí como que se comienza a conversar delante de incrédulos, la iglesia, las decisiones, y tristemente delante de personas incrédulas lo único que tú vas a hacer es añadirle más incredulidad. O nunca hemos escuchado: si en la iglesia pasa eso, lo mejor que hago es no ir. Si eso pasa allí, yo no voy y me quedo acá. Sé sabio cuando vayas a hablar de los desacuerdos, de las desavenencias, de las incomodidades delante de quien tú estás. Cerciórate de los que están a tu lado. Son personas que comparten tu fe, son personas maduras, son personas que quieren que el evangelio sea proclamado. Esto no quiere decir que te calles, pero que no denigres a nadie delante de los incrédulos. No vemos que Festo dice: voy a comenzar a creer en ese Dios que cree Pablo o en el de los judíos. Tampoco lo dice Agripa, tampoco lo dice Berenice. No te involucres en este tipo de cosas, ni tampoco involucres a los incrédulos en las opiniones de la iglesia. ¿De qué forma podrán entenderlo si no creen en eso? ¿De qué forma podrán entender la dirección de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia, la palabra del Señor? ¿De qué forma si no la creen porque no la viven? Esto es vergonzoso. Es vergonzoso que estos judíos, teniendo una ley,
involucren a personas en pecado para que determinen sobre el apóstol Pablo. Esto yo me imagino que ancló en la mente del apóstol Pablo. Y hay una iglesia en el Nuevo Testamento que fue una iglesia muy problemática. Cuando nosotros mencionamos esto en eclesiología, rápidamente nos viene a la mente los Corintios. No es Filipo, no es Gálatas, tampoco es la iglesia de Colosas. La iglesia de los Corintios tenía esta peculiaridad. Era muy descuidada al tratar los asuntos internos de su iglesia en Corintio. Es la iglesia a la cual Pablo le escribió muchas veces lo mismo y lo mismo. Y en el capítulo 6, en su primera carta, los primeros 6 versos, el apóstol Pablo está dejando en claro este déficit que tenía esta iglesia, no quizás basándose en esto que Lucas nos narra, pero creo que la palabra de Dios, por ser como es, este acontecimiento el apóstol Pablo sí le influenció positivamente a la hora de escribir acá. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante incrédulos o ante los santos? Eso es una pregunta retórica. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, no soy competente para juzgar los casos más triviales. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Esto es fuerte lo que viene ahora. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Dice Pablo. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto delante de los incrédulos, añadiendo más incredulidad. El apóstol Pablo dice: para vergüenza de ustedes digo esto. Es impropio, inaudito, impensable que delante de los incrédulos tú estés llevando cuestiones espirituales. Lo único que estas personas estaban haciendo era añadiéndole incredulidad a Festo, a Agripa y a Berenice. O no hemos escuchado nosotros muchas veces: para ser como están ellos, me quedo en el mismo lugar donde estoy, así estoy bien. Lo hemos escuchado quizás. Pablo dice acá que si el mundo nos juzga a nosotros, no somos competentes. Si esos incrédulos eran las personas que estos judíos tenían que pedirle que tomaran una decisión sobre la vida del apóstol Pablo, ellos no eran competentes. Si nuestros problemas internos como iglesia, nuestras desavenencias, nuestros resentimientos, un montón de cosas que a veces suceden dentro de la iglesia, son llevadas delante de los incrédulos, no somos competentes. No somos competentes. No hay un santo, no hay una persona madura dentro de la iglesia a la cual tú te puedes acercar. No hay un anciano. Claro, estaba Ananías en aquel entonces. Claro que estaba Gamaliel. Habían personas sabias en aquel entonces que podían juzgar, pero a ellos no le importaba mucho eso. Era como si le dijéramos a las personas que no creen en Cristo: mira todos los problemas que tenemos, son imposibles de solucionar. Mira cómo son las personas aquí donde no deben ser así. Los problemas de la iglesia, no tienes que ir a la iglesia para que des tu opinión. Tampoco tienes que estar allí en la iglesia para dar tu opinión. Tú tienes el derecho como incrédulo a dar tu opinión.
¿Acaso es eso lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios? No. De manera que cuando veo estas cosas siento temor. Porque a veces como pastor he tenido que escuchar de parte de los incrédulos cosas que suceden acá en la iglesia. Y me quedo como estupefacto, anonadado. Y yo digo, ¿cómo es que tú sabes esto? Porque tú no vas a la iglesia. Lo escuché. Por eso es que, y ahí te ponen el background. Un obstáculo. Un obstáculo. Imaginémonos, para que puedan entender lo que les quiero decir. Aquí hay algunos médicos. Imaginémonos que un grupo de cirujanos enfrenta un problema. Hay dos cirujanos que deciden hacer una operación. Y hay tres cirujanos que no están de acuerdo con la operación hecha por los otros dos cirujanos. Y comienzan a tener un litigio en el hospital. Están en desacuerdo. Ellos deciden que para resolver este problema, ellos deben de ir a un cuerpo de mecánicos, a un grupo de mecánicos de auto para que determine quién tiene la razón en cuanto a la cirugía que se le efectuó a dicho paciente. El paciente está vivo, el paciente no ha tenido quizás agravantes ni nada por el estilo, camina, está bien, todo está bien, pero ellos en la forma en que estos cirujanos operaron tienen desacuerdo. No les interesa mucho si el paciente está bien, camina, come y disfruta la vida. Lo que les preocupa es el proceso de cirugía. Y para resolver esto, ellos creen, los que están en contra, que deben ser los mecánicos de taller quienes deben solucionar esto. Cuando llegan allí al taller, alguien les dice, mira, ¿vas a ese taller? Sí. Bueno, te voy a decir algo. Esas personas han arreglado varios autos y le han provocado la muerte de una familia. Hace poco el chasis se desintegró, una rueda cogió por un lado. Sí, pero son ellos los que tienen que decidir la situación de cirugía. Estoy seguro que eso no tiene ningún sentido. Tú estás tan consciente como yo que no tiene ningún sentido. Esto mismo era lo que estaban haciendo estos judíos. Estaban en desacuerdo con el proceso de predicación del apóstol Pablo. Las personas pasaban de muerte a vida, eran libertadas, dejaban la esclavitud del pecado, pero les importaba más la verdad que ellos predicaban que la prueba verídica que el apóstol Pablo presentaba. Y aquí radica mi temor, porque la causa por la cual siempre llevan los litigios delante de personas que no son creyentes es desacreditar el evangelio. Es desacreditar el evangelio, no hacer creíble que Cristo resucitó. Eso era lo que ellos estaban buscando. Porque si ellos predican que Cristo resucitó, hay vida eterna. Pastor, ¿qué usted me está queriendo decir? Que la única persona que se encargaría de estas cosas es el diablo. Tristemente, ellos estaban empecinados, eran tan fanáticos que no querían mostrar que ese Cristo vivo transformó al apóstol Pablo y transforma vida en personas que aman a Dios, que salen del pecado a la libertad y se aferran a las promesas y viven de acuerdo a las promesas. Como siempre era negarle la entrada al reino de Dios a aquellos que están fuera y dejarlos en su estado espiritual para que vayan a una eternidad sin Dios. Por eso es que tengamos cuidado cómo nos conducimos. Esto no quiere decir que callemos, sino que miremos. No sea que, en vez de ser instrumento de salvación, seamos tropiezo y estemos levantando una muralla, un muro, con nuestros criterios, con nuestras inconformidades, con nuestros resentimientos,
pensando que de esta manera estaríamos evangelizando y así haciéndole ver a las personas que es un método para que ellos pasen de las tinieblas a la luz. El incrédulo no necesita que tú le digas los problemas. El incrédulo lo que necesita es arrepentimiento. Ya él tiene un problema. El incrédulo no necesita escuchar más problemas. Ya él tiene un problema gigantesco, grande. Está condenado al infierno. Encima de eso, que el pastor me trató mal, por eso no voy. Que no me saludaron, que no se preocupan por mí, que no me llaman, que es una iglesia centrada en sí misma. Y tú. Esa persona lo único que hará es, me quedo donde estoy. Ellos no tienen la capacidad espiritual para comprender los problemas que sí o sí hay en un hospital. Porque todos, cuando llegamos acá, llegamos con problemas. Y en esa medida tenemos que ir sanando algunas cosas, en unos rápidos, en otros lentos. Pero es un proceso de internamiento. Tú entras a un hospital y de acuerdo a tu enfermedad, sales rápido o te demoras. Así es la iglesia y el crecimiento espiritual. Llegas del mundo y de acuerdo a tu condición espiritual, pues en uno rápido crece, otros se demoran porque su enfermedad lleva más tiempo. Pero eso no quiere decir que yo salga por ahí a decirle a los incrédulos que mi hermano no crece, a hablar mal del pastor, que es lo que más se usa, o hablar mal de los líderes de la iglesia, de sus matrimonios, de sus hijos. Lo único que hace es incrementar más la incredulidad a las personas. Estas personas que acusaban a Pablo no le importaba la condición espiritual ni de Agripa, ni de Festo, ni de Berenice. Tan egoístas eran que solo les importaba lo que ellos sabían. Les importaba más desacreditar la verdad que Pablo predicaba que los pecados que Berenice y Agripa practicaban. Ni siquiera hicieron lo que hizo Juan el Bautista. Aunque terminó sin cabeza, pero ni siquiera hicieron eso. Ellos sabían que Agripa y Berenice tenían una relación de incesto, porque eso era lo que se rumoraba en la comunidad de Judea. Y cuando esto pasa, lo único que nosotros hacemos es poner piedra de tropiezo a las personas para que no vengan al conocimiento de la verdad. El verso 27 de Hechos 25, Festo termina absurdo, confundido. Pero eso no quiere decir que es del todo creíble esta acción o estas palabras de Festo, ya que él sabía que Pablo era inocente. Él sabía que las acusaciones no tenían base sólida. Pero no solamente lo sabía Festo, lo supo Félix, lo supo Claudio Lisias, lo sabían los judíos que tenían la ley en sus manos. En otras palabras, IFG, si en este cuadro hay que presentar a un juicio, era a Berenice y Agripa. Porque como hermanos estaban teniendo relaciones sexuales. Eso es vergonzoso. Es como que tú le vayas a hablar de matrimonio a dos personas que están en fornicación. Es como que tú cuestiones la familia de un hermano tuyo en Cristo delante de personas que están en adulterio o en fornicación. Así se estaba presentando este cuadro en la vida del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo viendo todo aquello. Así que llevar nuestros desacuerdos ante los mundanos e incrédulos no resolvería ninguna desaveniencia. Y hacer que los incrédulos decidan cómo debemos actuar es reducir el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Para eso quiero darte dos aplicaciones en esta mañana que te van a ayudar a conducirte en esta semana, que te guiarán de tal manera que tú podrás prestar atención delante de quién tú estás, porque problemas vamos a tener, desavenencias vamos a tener,
Vamos camino a la perfección. Vamos a caernos. Vamos a tener momentos en los cuales queremos tirar la toalla. Todo eso está en el paquete porque nos están sanando. Y la sanidad tiene un proceso. Número 1, aunque parezca que los mundanos estén interesados en los problemas de la religión, esto no quiere decir que es un medio para evangelizar. No use los problemas de la iglesia para evangelizar. No use las caídas, los defectos de tus hermanos para evangelizar. Ese no es el evangelio. La caída representa el evangelio. El hermano cayó, dijo algo. El evangelio te ayuda a resolverlo. No use el problema de tu hermano. Alguna palabra fuerte que el pastor Capote diga para evangelizar, no use eso. No lo haga. Tampoco lleve los problemas internos a incrédulos. Número 2, Dios no ha puesto a los mundanos y a los incrédulos a determinar sobre los asuntos de religión. Ellos no tienen que definir absolutamente nada de la iglesia, nada de tu vida. Es más, no le creas nada a ningún incrédulo en cuanto a tu vida espiritual. Ya no de la iglesia, de tu vida espiritual. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no están capacitados, no tienen al Espíritu Santo. Para eso tenemos la Biblia. Es la Biblia la que debe regir nuestras vidas. Es la Biblia, la palabra del Señor, la que debe regir nuestras decisiones, nuestras desavenencias, que la podemos tener. Yo he tenido aquí muchas desavenencias, pero siempre con la Biblia vamos a resolverla, porque somos humanos. Pero ¿cómo iré a un incrédulo cuando yo tengo la fuente perfecta que me ayudará a resolver mis problemas? Que estas dos aplicaciones, junto con los puntos y toda la exposición de estos versículos, puedan anclar en tu vida de tal manera que tú puedas comprender que cuando los asuntos religiosos lo deciden los mundanos, reducimos el evangelio y decimos que la Biblia no tiene el poder suficiente para ayudarnos a resolver el problema que sí o sí se nos va a presentar en el camino. Padre, gracias.